La usurpadora nos dio gemelas, secretos y escenas que nadie pudo olvidar durante más de 100 capítulos. Pero lo que pasó detrás de las cámaras, después de que Televisa apagara los reflectores, eso es otra historia completamente. Muertes inesperadas, escándalos internacionales, retiros silenciosos y regresos que nadie esperaba. Transmitida en más de 110 países y doblada a más de 25 idiomas, La Usurpadora fue mucho más que un melodrama nocturno. Fue un fenómeno global. Y su elenco vivió vidas igual de intensas que cualquier capítulo del guión. Esto es lo que pasó. Número 1. Fernando Colunga. Carlos Daniel Bracho. Antes de hablar de la villana más famosa de los 90, hablemos del hombre que hizo suspirar a medio continente. Fernando Colunga tenía 32 años cuando se puso en la piel de Carlos Daniel Bracho, el empresario guapo, decente y eternamente engañado que terminó enamorándose de la mujer equivocada, o más bien, de la correcta. Apareció en cada uno de los más de 100 capítulos, y su química con Gabriela Spanik fue tan palpable que los productores no tuvieron que esforzarse demasiado para que el público se convirtiera en fanático. En 2026, Fernando Colunga tiene 60 años, y aquí viene lo increíble, sigue trabajando. No solo eso, sino que en 2024 renovó su contrato de exclusividad con Televisa después de 7 años alejado de la empresa, y en 2025 protagonizó la telenovela Amanecer, producida por Juan Osorio, en la que comparte créditos con Livia Brito. Un regreso muy esperado, con un nuevo personaje llamado Leonel, con bigote incluido. El eterno galán se reinventa. Lo que muy pocos saben es que Fernando comenzó su carrera como doble de riesgo. Sí, antes de ser el hombre más deseado de las pantallas latinoamericanas, se disfrazaba de protagonista femenina para filmar escenas peligrosas en motocicleta. Después estudió actuación en el CEA de Televisa, y el resto, como dicen, es historia. En su vida personal, el misterio sigue intacto. A sus 60 años continúa soltero, aunque los medios mexicanos lo han vinculado por años con la actriz Blanca Soto. Algunos medios llegaron a reportar en 2024 el rumor de que se había convertido en padre por primera vez, algo que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente. Fernando siempre ha dicho que el amor es importante, pero que la paz personal viene primero. Carlos Daniel Bracho fue leal hasta el final. Fernando Colunga ha sido fiel a sí mismo toda la vida. Número 2. Arturo Peniche. Licenciado Edmundo Serrano. Había algo irresistible en el abogado Edmundo Serrano. Era el hombre que amaba a Paulina en silencio, que la defendió cuando nadie más la creía, que tuvo que cargar con sentimientos que nunca pudieron ser correspondidos. Arturo Peniche le dio vida con esa elegancia y contención que solo un actor de experiencia puede sostener. Y vaya que tenía experiencia. Para cuando llegó a La Usurpadora, Peniche ya había participado en más de 16 telenovelas. En 2026, Arturo Peniche tiene alrededor de 62 años, y su historia personal es quizás lo más llamativo de todo. Lleva más de 4 décadas casado con Gaby Ortiz. 4 décadas. En una industria donde los matrimonios duran lo que un capítulo de telenovela, eso es casi un milagro. Y como si fuera poco, sus 2 hijos, Brandon Peniche y Kiabet Peniche, siguieron sus pasos y hoy son actores reconocidos en México. Pero la vida no ha sido solo rosas para Arturo. En años recientes, trascendió públicamente que Brandon, su hijo mayor, atravesó una etapa difícil relacionada con el consumo de sustancias, algo que la familia enfrentó de manera abierta y que Arturo ha mencionado con mucho dolor. La familia Peniche salió adelante, y eso dice mucho de la fortaleza que hay detrás del hombre tranquilo que interpretó al licenciado Serrano. El abogado más noble de la telenovela tiene, en la vida real, un corazón igual de grande. Número 3. Chantal Andere. Estefanía Bracho de Montero. Si había alguien en La Usurpadora que hacía que el público apretara los dientes, era Estefanía. Altanera, calculadora, siempre metiendo la nariz donde no la llamaban. Y Chantal Andere la abordó con esa frialdad estudiada que solo las grandes actrices saben proyectar. Lo que muchos no saben
es que antes de grabar esta telenovela, Chantal ya había compartido escenario con Fernando Colunga en teatro. Los dos protagonizaron la obra Pecado Original No, donde interpretaban a una pareja en un matrimonio destruido. La preparación para ser cuñada difícil ya la tenía. En 2026, Chantal Ander tiene 58 años y su carrera no ha parado. Ha participado en decenas de producciones para Televisa a lo largo de estos años, incluyendo El Noveno Mandamiento, Amor Real, Destilando Amor, La Mujer del Vendaval y Tenías que ser tú, entre muchas otras. Es una de esas actrices que la industria no puede permitirse perder, porque tiene la capacidad de hacer que el villano sea más interesante que el héroe. En lo personal, Chantal tuvo una relación conocida con Roberto Gómez Fernández, hijo del legendario Chespirito, con quien llegó al altar en 2001. La relación eventualmente terminó, pero Chantal siguió adelante sin hacer del drama personal su bandera pública. Estefanía de Montero habría hecho un escándalo. Chantal Andere simplemente siguió actuando. Número 4. Juan Pablo Gamboa. Willy Montero. El cuñado amante. El hombre que no tenía vergüenza. El personaje que hacía que el público preguntara, ¿cómo puede alguien ser tan sinvergüenza? Cada vez que aparecía en pantalla. Juan Pablo Gamboa interpretó a Willy Montero con esa mezcla de seducción y vileza que hizo que su personaje fuera absolutamente imposible de ignorar. Y lo curioso es que en la vida real, Gamboa es exactamente lo contrario. Un hombre reservado, profesional y comprometido con su trabajo. El actor colombiano tenía alrededor de 26 años cuando filmó La Usurpadora, y confiesa que el éxito internacional de la telenovela lo tomó completamente por sorpresa. Décadas después, todavía hay fans que lo ven en la calle y le dicen, ¡Willy! La prueba más contundente de que un buen personaje dura toda la vida. En 2026, Gamboa tiene alrededor de 57 años y ha construido una carrera sólida entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Participó en producciones como La Viuda Negra, ¿Dónde está Elisa?, El Chapo, El Comandante y El Final del Paraíso. Volvió a Colombia en 2005 y desde entonces ha alternado entre el teatro, la televisión y los proyectos internacionales con la fluidez de quien sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo. Willy Montero no tenía principios. Juan Pablo Gamboa construyó una carrera con los suyos. Número 5. Dominica Paleta. Gema Durán. Bracho. Gema era la prima eternamente enamorada de Carlos Daniel. La que esperaba, la que sufría, la que nunca terminaba de ser correspondida. Y Dominica Paleta le dio a ese personaje una profundidad que iba más allá de los celos románticos, porque Gema era, en el fondo, una mujer atrapada en sus propias emociones. Dominica lo entendió perfectamente y eso se notó en cada escena. Lo que resulta fascinante de Dominica es su historia personal. Nació en Polonia y llegó a México siendo una niña, acompañando a su familia. Su hermana es la actriz Ludvika Paleta, también muy conocida en el mundo de las telenovelas mexicanas. Dos hermanas europeas que conquistaron la pantalla chica latinoamericana desde adentro. Eso no se improvisa. En 2026, Dominica tiene alrededor de 52 años y ha tenido una carrera continua, aunque más discreta que en sus años de mayor exposición. Sus últimos trabajos incluyen Hotel de los Secretos, Antes muerta que Lichita y Por siempre mi amor, entre otros. En lo personal, ha preferido mantener su vida íntima alejada de los reflectores, algo que en el mundo del espectáculo actual resulta casi un acto de rebeldía. Gema de Bracho amaba en silencio. Dominica Paleta vive en silencio. Ambas, a su manera, dignas. Número 6. Mario Cimarro. Luciano Alcántara. Antes de convertirse en el Juan Reyes de Pasión de Gavilanes, Mario Cimarro ya había pisado los estudios de Televisa. Su papel de Luciano Alcántara en La Usurpadora fue el trampolín que le abrió las puertas al estrellato internacional. Luciano era el amante de Paola, el hombre por quien la villana era capaz de destruir a su propia familia. Y el cubano lo interpretó con esa presencia física y ese magnetismo que haría que pocos años después, millones de latinoamericanas lo coronaran como su galán favorito.
Nacido en La Habana en 1971, Mario Cimarro llegó a México en 1994 con una maleta y muchas ganas. Lo que siguió fue una de las carreras más intensas del melodrama latino. Gata Salvaje, El Cuerpo del Deseo, Mar de Amor y, por supuesto, Pasión de Gavilanes. La producción que lo catapultó a dimensiones que ni él mismo había imaginado. Pero las disputas con productores, especialmente con Telemundo, le cerraron puertas importantes. Cimarro denunció que fue marginado por apoyar a un colega que exigía mejores condiciones laborales, y ese gesto de solidaridad le costó años de proyectos. En 2022 volvió brevemente con la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, una nostalgia bien recibida por los fans. Pero el gran giro de su vida llegó ese mismo año con el nacimiento de su hija Briana, fruto de su relación con Bronislava Gregušová, modelo eslovaca 20 años menor que él. En 2026, Mario Cimarro tiene 54 años y vive en Los Ángeles. Su Instagram, que tenía más de 2 millones de seguidores, aparece actualmente vacío, un silencio en redes que ha alimentado todo tipo de especulaciones. Pero quienes lo conocen dicen que está bien, simplemente entregado a la paternidad, a esa hija que describe como la bendición más grande de su vida. El galán eterno cambió los sets por los parques infantiles. Y aparentemente, está más feliz que nunca. Número 7. Libertad Lamarque. Abuela Piedad Bracho. Hay personajes que van más allá de la telenovela. La abuela Piedad era el alma moral de toda la historia. La mujer que bebía para olvidar sus penas, que fue la primera en descubrir la usurpación, y que en el fondo nunca dejó de amar a su familia con ferocidad. Y quien le dio vida fue una leyenda viviente que llegó al set de La Usurpadora con 90 años de edad y la energía de alguien que nunca pensó en retirarse. Libertad. Lamarque nació en Rosario, Argentina, en 1908. Fue cantante de tango, actriz de cine, ícono del espectáculo latinoamericano conocida en toda América como la novia de América. Grabó más de 800 canciones, actuó en más de 60 películas, y a los 90 años decidió que le apetecía volver a México a filmar una telenovela. Lo que muy pocos saben es que Libertad tuvo que exiliarse de Argentina en los años 40 por sus diferencias con Eva Perón. Según cuenta la historia, una disputa en el set fue suficiente para que su vida en el país se volviera insostenible. Se fue a México y México la adoptó para siempre. La Usurpadora fue uno de sus últimos proyectos. 2 años después de filmarla, en diciembre de 2000, Libertad Lamarque falleció a los 92 años a causa de una neumonía, mientras aún grababa otra telenovela. Murió con las botas puestas, como habría querido. Antes de la muerte, había recibido el premio Ariel de Oro en reconocimiento a su trayectoria. La abuela Piedad encontró la paz al final de La Usurpadora. Libertad. Lamarque encontró la inmortalidad al final de su vida. Número 8. Silvia Derbez. Chabela Rojas. Hay nombres que pertenecen a la historia del cine y la televisión mexicana con letra mayúscula, y Silvia Derbez es uno de ellos. Su papel de Chabela en La Usurpadora era el de la antagonista secundaria, la mujer que traía más problemas de los que la trama ya tenía. Y la primera actriz lo ejecutó con esa maestría que solo dan los años de experiencia sobre el escenario. Lo que muy pocos espectadores sabían al verla en pantalla es que Silvia Derbez era la madre de Eugenio Derbez, hoy uno de los actores mexicanos más reconocidos en Hollywood. Madre e hijo, 2 pilares de la actuación nacional, cada uno en su universo. Silvia Derbez falleció el 6 de abril de 2002, apenas 4 años después de La Usurpadora. Tenía 70 años y perdió la batalla contra un cáncer de pulmón. Su legado está vivo en cada proyecto que su hijo lleva al mundo, y en la memoria de quienes la vieron actuar durante décadas. Chabela Rojas fue una villana memorable. Silvia Derbez fue una actriz incomparable. Número 9. Enrique Lizalde. Alessandro Farina. Alessandro era el tipo de personaje que complicaba todo. Aparecía cuando menos se esperaba y siempre dejaba las cosas peor de lo que estaban.
Enrique Lizalde lo interpretó con esa precisión de actor curtido que hacía que el espectador sintiera tanto repulsión como fascinación al mismo tiempo. Nacido en Tepic, Nayarit, Enrique Lizalde fue uno de los actores más respetados del teatro y la televisión mexicana durante décadas. La Usurpadora fue una más en una lista larga y brillante. El 29 de febrero de 2012, Enrique Lizalde falleció a los 76 años a consecuencia de un cáncer hepático. Su muerte dejó un vacío real en la industria del espectáculo mexicano. Alessandro Farina existió en ficción. Enrique Lizalde existió con una grandeza que va más allá de cualquier personaje. Número 10. Tito Guízar. Don Panchito. Don Panchito era el jardinero de los Bracho. El hombre sencillo, fiel y lleno de dignidad que acompañaba a la abuela Piedad, con una lealtad que no necesitaba grandes palabras para expresarse. ¿Y quien interpretó ese papel? Fue una figura histórica del entretenimiento latinoamericano, Federico Arturo Guízar, conocido para el mundo como Tito Guízar. Tito Guízar fue el primer cantante mexicano en triunfar en Hollywood, allá por los años 30. Rodó películas en Estados Unidos, grabó en inglés, se codió con las grandes estrellas de su época y regresó a México para convertirse en leyenda. A los 91 años, cuando filmó La Usurpadora, ya era una figura mítica que no tenía que demostrarle nada a nadie. Tito Guízar falleció el 24 de diciembre de 1999, en Nochebuena, a los 91 años. La causa fue una neumonía, apenas un año después de haber terminado de filmar La Usurpadora. Don Panchito fue su despedida de las pantallas. ¿Y qué manera de despedirse? Interpretando a un hombre bueno, leal y lleno de corazón. Exactamente como quienes lo conocieron describen al propio Tito Guízar. Número 11. Irán Eori. Lourdes de Reséndiz. Irán Eori fue una de esas actrices que podían hacer que cualquier personaje resultara magnético, incluso cuando ese personaje no era especialmente simpático. En La Usurpadora, su Lourdes de Reséndiz era parte de ese universo de mujeres complicadas que rodeaban a la historia principal, añadiendo capas y tensiones a una trama que ya de por sí no daba respiro. Irán Eori fue también la madre del actor Sebastián Ligarde, conocido en el mundo de las telenovelas mexicanas. Una familia de actores, una tradición de pantalla. El 10 de marzo de 2002, apenas 4 años después de La Usurpadora, Irán Eori falleció a los 62 años. La causa fue un edema cerebral, una pérdida repentina que tomó por sorpresa a la industria del espectáculo mexicano. Lourdes de Reséndiz era un personaje con aristas. Irán Eori era una actriz sin comparación. Número 12. Magda Guzmán. Fidelina Cachita y Fidelina fueron los dos roles más queridos dentro del reparto de apoyo en La Usurpadora. Ninón Sevilla, la actriz cubana que llegó al México de los años 40 y se quedó para siempre, interpretó a Cachita con esa energía inconfundible de quien ha vivido muchas vidas. Magda Guzmán, primera actriz mexicana de larga trayectoria, fue Fidelina, la inseparable amiga de la abuela Piedad, la que la cuidaba, la regañaba cuando bebía de más y la quería sin condiciones. Las dos actrices llevaban décadas sobre los escenarios cuando llegaron a La Usurpadora, y su presencia en el elenco le daba al proyecto un peso histórico que pocas telenovelas pueden presumir. Ninón Sevilla falleció el 1 de enero de 2015, a los 85 años. Magda Guzmán falleció el 12 de marzo de ese mismo año, a los 83, víctima de un infarto. El 2015 se llevó a dos pilares del elenco con apenas semanas de diferencia. Cachita y Fidelina se fueron casi juntas, como si la historia hubiera decidido que tampoco en el otro lado debían separarse. Número 13. Daniela Spanik. La doble de Paola. Pocas personas saben que en algunas escenas de La Usurpadora, la mujer frente a cámara no era Gabriela Spanik. Era su hermana gemela Daniela, quien actuó como doble en los momentos en que ambas gemelas debían aparecer juntas. Una solución de producción que se volvió, en sí misma, parte de la historia detrás de la historia.
Daniela intentó construir una carrera actoral propia con apariciones en producciones venezolanas. Pero en 2008 sufrió un derrame cerebral mientras estaba embarazada de su primera hija. Entró en coma. Los médicos no sabían si ella o la bebé sobrevivirían. Afortunadamente, Daniela salió del coma y su hija nació sin complicaciones. Tras recuperarse, se alejó definitivamente del mundo artístico. Cambió su apellido Spanik por el de su esposo, el empresario Ademar Naum, y construyó una vida tranquila y familiar. Su hermana siguió bajo los reflectores. Daniela encontró la paz lejos de ellos. Y tal vez eso también es una forma de ganar. Número 14. Gabriela Spanik, Paulina Martínez y Paola Bracho. Y llegamos a ella. A las dos de ella, en realidad. Porque Gabriela Spanik no interpretó un personaje en La Usurpadora. Interpretó dos. Y lo hizo con una convicción y una energía que dejó a los espectadores de más de 100 países pegados a la pantalla noche tras noche. Paulina, la buena. Paola, la mala. La misma cara. Dos mundos opuestos. Un logro actoral que para muchos actores habría sido el mayor desafío de su carrera, y para Gaby Spanik fue, en 1998, su debut en la televisión mexicana. La venezolana llegó a México siendo prácticamente desconocida. Era ex Miss Venezuela. Había trabajado en telenovelas de su país. Pero el mercado mexicano era otro planeta. La Usurpadora la convirtió en estrella global de la noche a la mañana. Su cara apareció en portadas de revistas de países que ella no habría podido señalar fácilmente en un mapa. Lo que vino después, sin embargo, fue más complicado. La relación de Gaby con la industria mexicana estuvo marcada por polémicas constantes. Ex compañeros y productores hablaron de comportamientos difíciles en los sets. Fue despedida de TV Azteca por actitudes que sus propios colegas describieron como conflictivas. En 2019, se filtró un audio donde Gaby habló de manera despectiva sobre su colega Lucero, lo que generó una ola de críticas. Su última participación en una telenovela mexicana fue en 2014, en Siempre Tuya Acapulco. Desde entonces, las puertas de Televisa y de la televisión abierta en México se han mantenido cerradas. Pero Gaby Spanik no es el tipo de persona que se queda quieta. Viajó, se reinventó, construyó una presencia enorme en redes sociales con más de 4 millones de seguidores en Instagram, y en 2025 participó en el reality brasileño A Fazenda, donde protagonizó uno de los episodios más comentados del programa. Le dio una bofetada a una compañera en vivo y fue expulsada de inmediato. Argumentó que fue una respuesta a maltratos sistemáticos. La producción no lo vio así. El mundo lo vio todo. Ese mismo año, Gaby realizó una transformación estética importante en una clínica de Brasil, con hilos tensores, rellenos y tratamiento láser que la hicieron tendencia en redes. A sus 51 años, luce diferente, y ella misma lo ha compartido sin disculpas. También se habla de un posible regreso a la televisión, esta vez con Telemundo. Lo que nadie puede quitarle a Gabriela Spanik es lo que construyó en 1998. Paola Bracho se convirtió en sinónimo de villana perfecta, y Paulina en símbolo de bondad resistente. Dos personajes en una sola mujer. Una actuación que 28 años después sigue siendo materia de conversación, de memes, de nostalgia colectiva y de reposiciones que no faltan en ninguna plataforma de streaming. Eso es un legado. Y eso, nadie puede usurpárselo. Si este video te trajo recuerdos, si te emocionó recordar esas noches pegado al televisor esperando el siguiente capítulo, deja tu comentario abajo contando cuál fue tu personaje favorito y por qué. Suscríbete para no perderte los próximos videos, porque hay más historias de este tipo esperando ser contadas. La Usurpadora terminó en 1998, pero los recuerdos que dejó no tienen fecha de vencimiento.